se trata de hacer las presentaciones un poco más detalladas para poder seguir digamos, el ritmo en esta plataforma. Igual, el video, Marcelo, yo ya hice el video, pero bueno, de ahí te aviso para subirlo a la plataforma, que no me puede conectar. Sí, ok. Sí, lo tengo en YouTube, pero está con, digamos, no está público. Pero te paso el link. Te paso- No, o sea, sí está subido, sí lo pueden ver con el link, pero no está para que la gente lo busque, digo. Ahora terminando la sesión te paso el link. Sí. A ver, dame un segundo. Voy a entrar. Voy a conectarme a mi cuenta. Un segundito. Ujú. A ver, ¿dónde están ahí? Ya ahí les he compartido el link al chat. Entonces pueden entrar. Este es más o menos lo que vimos en la primera sesión. Es como una exploración al canal, como a las herramientas, ¿no? Hice un pequeño reporte ahí de un muestro, digamos, pero sobre todo para ver el uso de las herramientas, no tanto ya como reporte en sí, ¿no? Entonces pueden verlo ahora que termine la sesión y para reforzar de repente algún detalle que les quede, ¿no? Entonces, nada, seguimos avanzando con esto. Ya, lo que vamos a ver ahora es cómo conectar nuestro reporte de Data Studio con Google Sheets, ¿no? O sea, mejor dicho, cómo usar unos datos propios o externos para crear un reporte de Data Studio. En el video lo que está es cómo conectar Google Analytics con Data Studio. Entonces, es, digamos, un poco más sencillo porque solamente hay que hacer una conexión con la cuenta que ustedes tengan y ya está, ¿no? Pero en este caso con Google Sheets es un poco distinto porque hay que crear la fuente, ¿no? Hay que generar nuestra propia fuente de datos, por decirlo de alguna manera, en el caso de que no tengamos una creada, ¿no? Entonces, vamos a mostrarles aquí cómo es. A ver un segundo. Ya. Entonces lo primero que tienen que hacer es abrir el servicio de Google Sheets, ¿no? El servicio de hojas de cálculo de Google, o mejor dicho, o más conocido como el Excel de Google, ¿no? Este es un servicio que tiene las mismas funciones que Excel. Eh, la única diferencia es que está en la nube. Ustedes pueden acceder desde cualquier dispositivo. Hay aplicación mobile para Google Sheets, perdón, claro, para el Spreadsheets. Entonces pueden acceder todo el tiempo, aunque usarlo de verdad desde mobile, o sea, editar desde ahí es un poco complicado, les recomiendo hacerlo desde una PC,
pero aún así pueden tener visualización, revisarlo, etcétera, ¿no? Entonces, para entrar a esta aplicación, ponen la dirección que está ahí en la presentación, docs.google.com/spreadsheets y les va a aparecer una pantalla como esta, ¿no? En esta pantalla yo ya tengo mis algunos reportes y como siempre les digo, este botón de buscar es salvador porque a medida que vayan creando más información o teniendo más reportes, va a ser a veces complicado ordenarlos, así que el buscador es importante, ¿no? Con lo cual viene la siguiente recomendación, que también es importante ponerle en los títulos de los archivos, poner palabras clave, o sea, palabras que a ustedes siempre se les va a ocurrir buscarlas por eso, de esa manera y van a encontrarlas, ¿no? Eso implica poner meses, poner años, ¿no? De repente porque va a pasar en un momento que van a tener tantos que se van a confundir. Entonces, bueno, entran a esta dirección, les aparece esto, van a la esquina superior, perdón, a la esquina inferior derecha y van a encontrar un botoncito de más. Si ponen el mouse ahí, les va a aparecer esto que les estoy mostrando, que es para crear un nuevo documento, ¿no? Le dan clic ahí y van a crear un nuevo documento de spreadsheets. Luego cuando les aparezca el documento, lo primero que hay que hacer es cambiar el nombre. En este caso vamos a hacer un reporte de casos de coronavirus en Perú. Entonces, el nombre más allá de ser informativo o de tener digamos, el contenido de de lo que va a ser, de la información que va a contener, lo he pensado también para ponerlo como palabras clave, ¿no? Por ejemplo, coronavirus y Perú. O sea, cuando se me ocurra buscar este reporte en algún momento, voy a poner esas dos palabras para encontrarlo, ¿no? Incluso podría ponerle por meses, etcétera. Eso ya depende de cómo trabajan ustedes con esos reportes. Entonces, siempre se debe poner un nombre y vamos a situarnos en la fila uno, ¿no? La fila son los que están al lado izquierdo, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, esas son las filas. Y las columnas son las que están en letras, A, B, C, D. Entonces, en la fila uno vamos a colocar ahí y ahí vamos a empezar a escribir digamos, los datos que vamos a registrar en este archivo. ¿No? En este caso yo solo he escogido tres para empezar, que son fecha, los casos confirmados y las muertes. Cada uno lo pongo en una celda distinta, en una fila distinta. Y hay que pensar en poner siempre números distintos, o perdón, nombres distintos en cada fila. ¿Por qué? Porque luego estas filas o estas cabeceras que son, digamos, los títulos de nuestra información, de nuestras filas, de nuestras columnas, perdón, van a ser luego los nombres de nuestras métricas y nuestras dimensiones. Entonces, lo mejor en ese caso es tenerlas con nombres propios que no se repitan, ¿no? Y nombres específicos para cada dato. En este caso, como les digo, estoy poniendo tres. Uno es fecha, uno es casos confirmados y uno es muertes. Entonces, la fecha va a ser una dimensión. ¿Por qué? Porque es una dimensión o sea, no contiene un dato en sí, sino es una característica, un atributo del dato. En este caso, el día en que ocurrió determinado caso confirmado, determinada muerte, ¿no? Entonces, por ese caso, por ese tema es una dimensión. Y luego tenemos los casos confirmados y las muertes, que sí son números, ¿no? Entonces, esas van a ser métricas, ¿no? Como les decía, estas se van a convertir luego en los nombres de nuestras métricas y dimensiones en nuestro reporte de Data Studio. Me dice alguien ahí que no ve la presentación, Gabriel Rodríguez. Nadie la ve, dice. Mario, ¿le puedes ayudar o algunos ven la presentación, otros no? O de repente, Gabriel, tienes que reiniciar o volver a loguearte. A ver, le voy a escribir a Mario por interno a ver si nos puede ayudar. No, estoy usando una auriculares.
Ah, hola, buenas. A ver, ¿quién no ve la presentación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo ven? ¿En blanco? ¿Quién no ve la presentación? A ver, ya sé lo que pasa, la ven en blanco, ¿a que sí? Pero yo no sé por qué. ¿Quién ha tocado? A ver, espera un momento. A ver, decidme de aquí quién no ve en blanco. Ahora se ve bien, ¿lo ves ya? Ya, vale. Yo no sé por qué. Sí, ya sé, porque a lo mejor tenía como un vídeo detrás y por eso no se podía ver. ¿Veis todo bien? Nancy no tiene audio. Nancy sigue sin audio. Sí veis el... Vale, perfecto. Ya puedes hablar. Fernando, Hola, habla. hola, hola. Sí. Sí, sí, vale, ya, no, la pantalla era porque creo que la gente habéis picado con el botón izquierdo en la pantalla y se ha puesto en blanco. Vale, no Ah, tenéis ok. que picar con el botón izquierdo. Ya, pero ya la he desactivado yo. Ya, perfecto. Ya no se escucha el delay tampoco. Sí, parece como que había doble sesión o algo así. Bueno, no, ya. Ya está, entonces seguimos. Vale. Voy a retroceder para mostrar lo que se perdieron. Nada, lo único que hicimos fue explicar algunas cosas de cómo entrar a la plataforma de Google Sheets y luego estábamos aquí, así que no hemos avanzado tanto todavía. Entonces les decía que tiene que poner en la fila los nombres específicos de sus datos porque esos se van a hacer que van a convertir luego en sus dimensiones y en sus métricas. Entonces no deberían ser duplicados, es decir, no debe haber dos columnas con el dato fecha, por ejemplo, ¿no? Una debe ser fecha, el otro debe ser casos, o puede ser, no sé, fecha de reporte del caso, fecha de, o sea, no me entienden, tiene que diferenciarse de alguna manera, ¿no? Con algún dato adicional o con otra palabra. Pero es preferible siempre tener solamente una columna de datos de fecha, ¿no? Ya que esa va a ser la que va a mandar en todo el reporte. Entonces, solo un dato de fecha y en casos confirmados o muertes sí podríamos tener algunas variaciones, ¿no? Y las vamos a hacer más adelante, van a verlo. Entonces seguimos avanzando. Luego hay que empezar a llenar estos datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso poner la fecha, ¿no? Yo tengo toda mi cuenta de Google en inglés y algunos los pueden tener en español, entonces por eso hay que ver las dos formas de hacerlo, ¿no? En inglés el formato de fecha es eh, el mes, luego el día y luego el año, ¿no? O sea, el mes, por ejemplo, poner el 01, 02, 03, por eso pongo ahí dos veces la MM. En día igual 01, 02, 03 y en el año se ponen los cuatro dígitos del año. No, este es en inglés porque en este idioma el mes va primero y luego va el día, ¿no? Si lo tiene en español, tiene que verlo al revés, ¿no? Primero es el día, después es el mes, ¿no? En este caso, como les digo para el ejemplo, está en inglés. ¿Y cómo prueban si han puesto el mes de manera correcta, ¿no? Una vez que lo han puesto ahí en el Google Sheets, que han escrito digamos, manualmente 03, 06, 20, 20, le dan doble clic y cuando le den doble clic se debe abrir este calendario, ¿no? Si el calendario coincide con la fecha que ustedes han puesto, o sea, con la lógica que ustedes querían poner, mejor dicho, entonces está bien y siguen avanzando. Si no, si ustedes quisieron poner, por ejemplo, 6 de marzo y luego en el calendario cuando lo abren le sale 3 de junio, quiere decir que lo han puesto al revés. Entonces tiene que cambiar el orden del mes y del día para que se pueda ver correctamente, ¿no? Para que puedan cargar correctamente los datos. Entonces, una vez hecha esta comprobación, seguimos. Ya voy a completar mi tabla completa, o sea, voy a completar mis datos, mejor dicho. He puesto ahí todas las fechas hasta el día 21, si no me equivoco. Ya he completado los casos confirmados y las muertes, ¿no? Entonces, lo siguiente que hay que hacer es cambiar el nombre de la hoja. Si ustedes ven al final de su pantalla, cuando dentro del documento de Google Sheets, van a ver que dice Sheet 1. Ese es el nombre de la hoja que viene por defecto en el sistema. Si ustedes crean una nueva, le va a cambiar, va a crear una que sea Sheet 2, también por defecto. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es cambiar el nombre de esta hoja, ¿no? Yo le he puesto aquí estatus coronavirus, pueden ponerle cualquier cosa, pero siempre tratar de que sean solo una o dos palabras, no muchas. Y es importante también ponerle la palabra exacta, digamos, lo más preciso posible a lo que contiene el dato, porque luego esto
lo vamos a buscar en el Data Studio y y va a ser más fácil de encontrar, ¿no? Entonces seguimos avanzando. Lo siguiente que hay que hacer es jalar este dato a nuestro reporte de Data Studio. Entonces, de ahí nos vamos a nuestro reporte, o sea, ahí hasta donde, a ver, voy a regresar un segundo, hasta donde completamos nuestra tabla y cambiamos nuestra hoja. Ahí ya tenemos por ahora el trabajo completado con nuestra página o nuestra fuente de Google Sheets. Hasta ahí está ok, ¿no? Lo siguiente que hay que hacer es ir al Data Studio para jalar este dato. Nos vamos a nuestro reporte de estudio y si tenemos uno creado, lo que hay que hacer es ir en la parte superior en la barra superior de herramientas, hay un botón que dice Add Data, Data o agregar datos, que tiene como unas barritas o unos quesos ahí, como gráfico. Van ahí y le dan clic a esto y les va a aparecer esta pantalla, ¿no? Eso que están viendo aquí con toda la presencia de todos los conectores. Si crean uno nuevo, alguien está preguntando, y quiero ver la pantalla, ¿cómo me volteo? Usando el mouse me parece que puedes acomodar. Ujú. Entonces, ¿ya estás ahí o todavía? Si no, paramos un segundo. Ok. Entonces, si crean un reporte nuevo, ya por defecto les va a aparecer esta ventana con los conectores, ¿no? Yo les mostré uno en la presentación anterior, parece que de esta semana a esta. Ha cambiado Data Studio, ha mejorado este sistema, entonces ahora te muestra, digamos, por el de Google Analytics primero, ¿no? Creo que lo han hecho por un tema de uso, o sea, han visto cuáles son los que más usan los usuarios de Data Studio y han puesto el Google Analytics primero, luego el de Google Ads, que también se usa bastante para los reportes, o sea, la publicidad para ver el rendimiento de la publicidad de Google. Y como tercero le han puesto Google Sheets, ¿no? Entonces seleccionan ese de Google Sheets y va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla o en esta ventana, lo que hay que hacer es, bueno, nos aparecen todos nuestros reportes o todos nuestros documentos de Google Sheets creados, ¿no? A mí me aparecen varios aquí, si es que no tienen ninguno, le va a aparecer uno, o sea, el único que han hecho todavía. El caso es que van apareciendo ahí todos, ¿no? Tanto los propios como los que les han compartido, ¿no? Esto de los que le han compartido es interesante porque puede ayudarles para el trabajo colaborativo. O sea, pueden crear un documento de Google Sheets y compartirlo con cualquier persona, digamos, con otros colegas en el mundo, en otras redacciones, ahora que es un poco más difícil salir. Entonces, pueden compartirlo y todos pueden ir completando y llenando esos gráficos. Entonces, por eso está la opción esta que dice documentos propios o documentos compartidos, ¿no? Fernando, te hago una consulta. Aquí en Sí. Córdoba, en Argentina, diariamente prensa del gobierno de la provincia nos envía a todos los periodistas un reporte actualizado de la cantidad de casos confirmados, nuevos casos de coronavirus y demás. Pero eso lo hacen vía WhatsApp. O sea, y te lo mandan como un link de la Ujú, paz que está en la página web del gobierno. ¿Eso se ujú. puede ingresar ese link de la página del gobierno acá o no? No, tendrías que descargar los datos y pasarlos, ¿no? Sí. O Perfecto. sea, no se puede jalar directamente un link. Tienes que jalarlo a Google Sheets. Ahora, hay una opción en Google Sheets que sirve es un comando, una fórmula, digamos, que tú pones la dirección, o sea, este comando, mejor dicho, y pones la dirección del sitio web y te va a jalar los datos de ese sitio web solo si es que están creados, digamos, en una tabla, ¿no? Te va a jalar una tabla.
Es una de las herramientas que tiene Google Sheets. Ahí te recomiendo buscar, hay varios tutoriales de eso, yo los he visto ahí por internet. Voy a buscar o si no, voy a ver si busco uno ahorita, un segundo. Ya que tengo el YouTube abierto acá. Miren, les estoy poniendo ahí el primer video que he encontrado en realidad, pero por ahí que más o menos nos puede ayudar para buscar alguno más si es que no les ayuda. Ese video es un comando en Google Sheets para poder importar una tabla de una página en HTML. O sea, si esta página que tú me dices del gobierno está digamos, la información está ordenada en tablas HTML, usando esos comandos en Google Sheets los puedes jalar directamente, ¿no? Si es que no está ordenada en HTML, sí vas a tener que ver otra forma de obtener esa data, ¿no? Puede ser manual o puede ser con alguna otra herramienta, ¿no? Sí, Pero, está pero perfecto. pueden, pero pueden Realidad. probar este comando, ¿sí? Gracias, Fernando. No, que digo que en realidad está en un WordPress del gobierno con un formato de redacción en WordPress, así que no, directamente me parece lo más simple ingresarlo como manualmente, ¿no? Sí, pero incluso si está en un WordPress, o sea, al margen de en qué plataforma haya sido creada, internamente es probable que los datos estén en una tabla. Así que tal vez te sirva, ¿no? Y en todo caso te puede servir para algunos otros, para alguna otra página, ¿no? Algún otro dato que puedas obtener, ¿no? Alguien dice por ahí que no escucha nada. Nancy Domínguez, a ver si la pueden ayudar. Bueno, entonces, ujú. Entonces, seguimos, ¿no? Entonces, elegimos la hoja donde están nuestros datos y dejamos activadas las opciones del check. O sea, aquí tenemos que elegir el documento que vamos a usar y luego la hoja que vamos a usar, ¿no? ¿Por qué hay que especificar esto? Porque luego para crear una nueva fuente, digamos, hay que escoger otra hoja. A ver, me explico mejor. Digamos que tengo este mismo documento con datos de coronavirus, ¿no? Digamos que son datos del mes de marzo. Y luego quiero ver los datos del mes de abril, ¿no? Entonces he creado una hoja nueva que sean los datos de abril. Entonces, cuando quiera añadir a mi reporte una tabla con los datos del mes de marzo y otra tabla con los datos del mes de abril, voy a tener que volver a hacer este proceso para exportar la hoja donde están los datos del mes de abril, ¿no? Por eso es que les digo que hay que fijarnos ahí en los nombres que le ponemos a cada hoja, ¿no? Ahora, lo más práctico sería tenerlo todo en una sola hoja y simplemente en el caso específico de este dato que vamos a ver, del tema del coronavirus, tenerlo todo solamente ordenado por fecha, ¿no? Pero en algún caso les va a servir tenerlo todo ordenado por hojas, ¿no? Digamos, en el caso mío, cuando hacemos reportes para nuestras marcas, como tenemos varias marcas, son 9, en algunos casos te generamos una pestaña por cada marca para obtener datos, ¿no? Y así juntarlo todo dentro de un solo reporte. Pero inicialmente lo ordenamos así, si no nos volveríamos locos, ¿no? Entonces, una vez que hemos elegido nuestra hoja, le damos el doble check, aparece este botón agregar o add, y le damos clic y ya vamos a poder ver nuestros datos en el reporte de Data Studio. Entonces, como les había comentado, por defecto aparece una tabla inicial, ¿no? Que puede que no tenga datos o puede que esté medio vacía, pero lo importante es que ustedes pueden ver que en la barra lateral ya van a ver ustedes en la parte de dimensiones, mejor dicho, de métricas y dimensiones, van a poder ver las métricas y dimensiones que han creado en su reporte, ¿no? Ahí miren, bien, tienen que notar, yo les había comentado que las métricas suelen estar en azul y las dimensiones en verde, ¿no? Esto pasa, o sea, esto es normal si es que los datos vienen de YouTube o de Google Analytics, ¿no?
Pero cuando ustedes exportan datos en Google Sheets, a veces el sistema lee las métricas como si fueran dimensiones, las pone en verde, ¿no? Pero esto no es ningún problema, ¿no? Justamente aquí en el ejemplo, lo que he hecho es reemplazar esta que dice record count por casos confirmados y, y la muestra en azul como si fuera una métrica normal, ¿no? A ver, esperen un segundito que voy a abrir mi presentación en otra computadora porque no la veo muy bien ahí. Ya, entonces les decía que en este caso he modificado la métrica record count por casos confirmados, ¿no? Y no pasa nada si va a seguir funcionando normal. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y esa métrica record count de dónde salió? Si yo no la había creado, ¿no? Bueno, en algunos casos el sistema cuando no identifica ninguna métrica ya que ha considerado casos confirmados y muertes como una dimensión, cuando no especifica o no considera, no encuentra una métrica, crea una nueva que se llama record count, que es básicamente lo que hace es contar los datos que encuentra en una fila o en una columna, ¿no? Esto también es útil en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una dimensión que fuera page, donde, o sea, que sea URL, digamos, donde tuviera las direcciones de las 5 páginas sobre el coronavirus que más han funcionado, pero digamos que yo no sé exactamente cuántos son, digamos que no sean 5, que sean un montón, ¿ya? Pero no quiero saber exactamente cuántas son. Yo puedo poner la métrica donde está, perdón, la dimensión donde están mis páginas, que sería, no sé, páginas, si quieren ponerle, o URL de páginas, y en métrica le pongo record count. Y lo que va a hacer esta opción de record count es contarme todas las filas o las páginas que he incluido, ¿no? Digamos que sean 27, 30. En algunos casos esa dimensión es útil, ¿no? Así que no la eliminemos, descartemos por completo que en algún caso la vamos a usar. Muy bien, entonces, luego de haber hecho esto, ya hemos encontrado ya podemos empezar a ver un segundo. Ya he podido crear un primer cuadro de Google, un primer reporte de la evaluación de coronavirus en Perú, ¿no? Entonces, aquí lo que he hecho es simplemente en la esquina superior derecha, como van a ver en el video ahora, he agregado el cuadro de rango de datos, que nos sirve para, en este caso, controlar el tiempo o el rango de tiempo que queremos mostrar, ¿no? Como ven, yo lo he puesto del 1 de marzo a 31 y en mi gráfico de evolución, en mi evolutivo, está hasta el día 22, que es hasta donde tenemos datos, ¿no? O sea, podemos nosotros modificar el rango para cortarlo, para que no se vea ese hueco para los días posteriores, o podemos mantenerlo así, ¿no? Y donde me sale, en los casos confirmados, me salen 318, ¿no? Ese es un cuadro, un scorecard, un cuadro de datos simple, ¿no? Ahora les voy a explicar cómo hemos creado esto y algunos problemas que encontré al momento de crear y cómo los solucionamos. Para esta parte, lo único que he hecho son puras capturas para que sea un poco más sencillo de explicar. Bien, entonces, este es el reporte que ya teníamos, tengo creado, ¿no? Lo único que he hecho en realidad es un reporte en blanco. Lo único que tiene ahorita es el título y con su cuadrito, con su cabecera de color, que lo he hecho usando la herramienta de formas, y su rango de datos del 1 al 31 de marzo. Eso es lo único que hay hasta ahorita. Lo siguiente que he hecho es seleccionar el gráfico scorecard, porque quiero ver el total de casos de casos confirmados en Perú, ¿no? Le doy a clic a scorecard
O sea, lo que he hecho es darle clic a la parte donde dice agregar add a chart o agregar un gráfico. Me aparece la lista y le doy clic al scorecard. Luego ya lo he jalado y como ustedes ven, me sale el record count 17, ¿no? ¿Por qué me sale esto? Porque como les dije inicialmente, cuando uno tiene una tabla y el sistema le pone la métrica por defecto record count, entonces me está contando ahorita no el total de datos, sino me está contando el número de datos que tengo, ¿no? En este caso son 17 filas de datos. Y luego he agregado el segundo gráfico que es el de una time series, ¿no? Si ustedes ven vamos a ver lo anterior. Ahí está el de gráfico scorecard y el de time series, ¿no? Que es el segundo que he agregado. Bueno, ahorita parece así raro, no, ahorita lo vamos a arreglar. Lo siguiente que hacemos es arreglar el record, el dato de record count, el scorecard donde quiero dar mis datos confirmados. Ahorita está con record count, pero lo quiero cambiar. Entonces lo que hago es, en lugar de record count, pongo la métrica casos confirmados. Lo único que pueden hacer ahí es ir al poner el mouse sobre el nombre de la métrica que está en la parte derecha donde dice Available Fields, lo seleccionan o lo pican, hacen clic y lo jalan, o sea, lo jalan o los tiran hasta, lo ponen encima de Record Count y se va a reemplazar, ¿no? O también pueden ir directo donde está Record Count. Cuando ustedes pasan el mouse ahí les va a aparecer una X y para eliminar la métrica y la elimina y luego ponen la nueva, ¿no? Entonces ya tengo mis casos confirmados, pero aún así todavía no está completo, hay un error ahí. ¿Por qué? Porque lo que tengo es los casos confirmados, lo que está haciendo el sistema es sumarlo, ¿no? Los está sumando, es una opción que tiene por defecto. Si ustedes le dan clic donde dice métrica, casos confirmados, ven que en la parte izquierda hay unas letritas en negro que dice sum, ¿no? Que quiere decir que el sistema los está sumando. Si ustedes le dan clic a esa opción, les van a aparecer sobre Zoom, específicamente sobre Zoom, les van a aparecer un cuadro de diálogo con otras opciones, como por ejemplo mostrar promedios, mostrar el número más alto, etcétera, ¿no? Hay varias opciones ahí que pueden elegir, ¿no? Digamos que lo normal es que uno siempre mantenga la suma, ¿no? Por ejemplo, si tenemos páginas vistas, qué sé yo. Pero también en algún caso vamos a querer mostrar promedios, o en algún caso vamos a querer, digamos, si tenemos un montón de datos y quiero poner cuál es el más alto, hay una opción que dice mostrar el dato más alto en todo, ¿no? O también el menor, y en fin, hay varias opciones ahí. Entonces, en este caso está en suma, ¿no? Pero aún así, lo vamos a arreglar no modificando la suma, sino de otra manera, ¿no? Me voy hacia mi siguiente pantalla. ¿Saben lo que está pasando ahorita? Que el cuadro este scorecard me está mostrando los datos totales del periodo. Entonces, yo no quiero mostrar los datos totales del periodo, o sea, la suma total de datos, porque cada día han ido evolucionando y son números individuales por día, ¿no? No es que tenga 1744, sino que al último día digamos, de casos que tengo confirmados, que es el de ayer, el 21 en este caso, tengo 380 y tantos casos. Entonces yo quiero mostrar ese número, ¿no? ¿Cómo hago? Me voy a mi control de tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que en el dato, en la parte de arriba, en la esquina superior derecha, donde tengo mi cuadro de datos de control de fecha, puedo poner el periodo de tiempo del dato que quiero mostrar de todo el reporte? Es correcto, se puede. Pero adicional, o sea, la herramienta es tan flexible que para cada gráfico nosotros podemos ponerle su propio periodo de tiempo de datos, ¿no? El propio periodo de tiempo de datos que queremos que muestre. Si nosotros, si como están viendo ahí en la pantalla, en la parte derecha ahorita está en auto, o sea, quiere decir que está jalando el dato del rango normal del esquina superior derecho, pero lo que yo quiero hacer es ponerle un dato, un rango distinto para que muestre el dato que quiero. Entonces le doy clic en la opción que dice Custom o personalizar, ¿no?
Si cuando le dé clic ahí, lo que va a pasar es, me va a aparecer un calendario para modificar la fecha. En el calendario me voy en la parte de arriba donde dice Fixed. Entonces le doy clic ahí. Si ustedes le dan clic ahí donde dice Fixed, que tiene ese triangulito, van a aparecer varias opciones. Por ejemplo, Today, o si no en español hoy, que les va a mostrar los datos solamente del día presente. Le pueden poner ayer, le pueden poner en los últimos 7 días, el último mes, y pueden poner un dato, una fecha personalizada también, ¿no? Entonces, para este caso específico de este tipo de reportes, yo les recomiendo poner siempre al día anterior, o sea, donde dice fix, ahí le vamos a poner mostrar datos de ayer, ¿no? De días completos, porque normalmente en estos casos los datos, datos nuevos los tenemos al mediodía, digamos. Entonces mejor en lugar de mostrar un dato incompleto que puede que por la noche aumente, siempre es mejor mostrar datos al día anterior, ¿no? Al día cerrado. Entonces les ponemos ayer, le damos a aplicar, y lo que nos va a mostrar ahora en nuestro scorecard son los casos confirmados hasta el día de ayer, 363. Ya no nos muestra el total, no nos muestra la suma, sino solamente el dato del día de ayer, ¿no? Esto puede cambiar, o sea, mañana puede ser 380 y el sistema siempre va a seguir mostrando el del día anterior. Por ejemplo, si entramos pasado mañana, que es 25, el sistema del reporte nos va a mostrar los datos al día 24, que nosotros ya hayamos subido en el Google Sheets, ¿no? Acuérdense que los datos los jala directo de Google Sheet. Entonces, si hemos llenado hasta el día 24, nos va a mostrar los datos del día 24. O sea, del día inmediatamente anterior, que es relativo al día de hoy. Entonces, por eso les recomiendo modificarlo de esa manera. Luego vamos a modificar nuestro cuadro de evolutivo. En este caso, de igual manera ya lo seleccioné y nos está mostrando su barra de herramientas personalizada, digamos. ¿Por qué? Porque cada gráfico, como les explico en el video que les pasé hace un rato, cada gráfico tiene su propia barra de herramientas de acuerdo a las características de cada gráfico, ¿no? Por ejemplo, el gráfico de Pi les salen las opciones para mostrar para mostrar 10 slides o solamente 2 slides, por ejemplo, ¿no? Un gráfico de Pi. Si solamente esa opción la tiene el gráfico de Pi, ¿no? Entonces cada gráfico tiene sus propias características para editar. Entonces en este caso nos vamos al evolutivo, o sea, el time series, y igual modificamos el record count. Le he dado clic al botón record count y me aparece esta de aquí, y lo que voy a hacer es le voy a poner casos confirmados. Entonces ya elegí casos confirmados y como ven se convierte en una métrica y me aparece esta línea, ¿no? Casos confirmados hasta el día, ahí tengo datos hasta el día 21. Ahora quiero agregarle además los datos de muertes. Me voy otra vez en mi lista de métricas y jalo muertes y lo pongo ahí donde corresponde, ¿no? Me aparece un botoncito de más y lo agrego ahí. Y esta es ya cómo se ve nuestro reporte en la vista de visualización. Ya se ven los casos confirmados y las muertes, pero como ustedes ven, al menos acá en nuestro país, en Perú, al tener tantos casos confirmados y tan pocas muertes, felizmente, ¿no? Pero digamos, ya hablando de gráfico, no se nota bien, no se percibe bien la diferencia. Entonces hay que modificar esto. ¿Por qué? Porque los gráficos justamente lo que tienen que hacer es mostrar de un solo golpe los datos, ¿no? O sea, mostrar información. Nosotros tenemos que ver un gráfico, nuestros usuarios, mejor dicho, tienen que ver un gráfico y tienen que enterarse, tienen que absorber esa información de un solo golpe, ¿no? Por eso es súper importante elegir bien los gráficos que vamos a mostrar y cómo vamos a mostrar esos datos, ¿no? Fernando, te ¿Bien? hago una consulta. Sí, Suponete que yo quiero agregar a este cuadro de doble entrada el dato de la cantidad de personas que están en UTI, que están internadas en UTI y la cantidad de personas que están con respirador. ¿Lo ajá. puedo, lo puedo incorporar acá o tengo que hacer otro cuadro más? No, lo puedes incorporar totalmente. De hecho, vamos para allá justamente. Lo que vamos a hacer a continuación es crear nuevas, nuevas métricas, digamos, para incluir en este cuadro, ¿no?
Pero ya te voy adelantando. Lo único que tienes que hacer es irte a tu Google Sheets, ¿no? Y añadir los datos ahí. Entonces el sistema, hay que actualizar la carga y vamos a poder jalar los datos. Dame un segundo que seguimos avanzando y te voy a mostrar cómo hacer eso. Justo vamos a ver eso, ¿no? Es bastante sencillo en realidad. Entonces, si ustedes ya en la opción de visualización pasan el mouse, les van a mostrar los datos ahí, ¿no? En caso confirmado 318, muerte 5. Y aquí justamente lo que decía la compañera, vamos a regresar a esta parte. Estoy regresando a mi Google Sheet porque lo que quiero hacer aquí es agregar información, ya que tener solamente el dato del número de casos confirmados y las muertes a mí no me ayuda, yo necesito más información. Por ejemplo, ¿qué es lo que le podríamos agregar, ¿no? Como decía Rosana, me parece, manualmente podríamos agregar una fila nueva, o sea, ponerle su cabecera, casos en UCI, otra cabecera más, casos no me acuerdo cuál era el otro que querías poner, pero bueno, lo completamos ahí y luego ponemos los datos, escribimos los datos manualmente. Podemos hacer eso, lo que yo voy a hacer es un poco distinto, pero es muy parecido. Lo que voy a crear es los dos datos más, que uno o dos métricas más, que uno es nuevos casos y la otra es nuevos casos, nuevas muertes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en este caso en Google Sheet directamente es hacer una diferencia simple. Voy a restar bueno, el primer día es 1, es el mismo dato, pero mi día 2, en este caso el día 7, voy a restar los nuevos casos que tengo con los del día anterior, ¿no? Y luego simplemente jalo la fórmula hacia el final, ¿no? O sea, apretan clic en la esquina y lo jalan hasta abajo y van a tener la diferencia de todos. El día, en todos los casos es la diferencia del día de la celda, digamos, que corresponde con el del día anterior, ¿no? Lo mismo hago para el caso de, ahí no sé por qué modifique algo. Lo mismo hago para el día de nuevas muertes, ¿no? He restado el anterior. Claro, acá no se ve tanto la diferencia porque tenemos pocos y está bien que sea así. Entonces no se ve muchos los casos, ¿no? Entonces ya el número de casos confirmados ya no es tan dramático como inicialmente parecía, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos viendo en el nuevos casos que está como que más o menos controlado, que no explota, ¿no? Excepto un día que hubo como 89, el resto de días está como que menos explosivo, ¿no? Bueno, bueno, habría que ver la interpretación que le da un epidemiólogo a esto, pero digamos, para el caso práctico es el análisis que vamos a hacer. Entonces seguimos avanzando. Acá viene la parte que preguntaba la compañera, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para jalar estos datos de nuevo a mi nuevo cuadro, ¿no? O sea, al mismo cuadro, mejor dicho. Lo único que tengo que hacer es irme a la opción de recursos, manejar o agregar fuentes de datos, o también en el botón que dice que pusimos a un costado, agregar data. Ah, no, perdón, ahí es manejar fuente de datos porque ya es un dato que hemos agregado, no es uno nuevo. Le damos clic ahí y nos va a aparecer esta pantalla, ¿no? Ahí le damos clic donde dice editar y vamos a ver nuestras filas, nuestras métricas, las que ya teníamos agregadas, ¿no? Las que están en verde, bueno, ya sabemos que son métricas, pero ahí las considera como dimensiones, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es nos vamos a ir en la esquina superior, a la esquina inferior izquierda, perdón. Hay una parte que dice Refresh Fields, o debería decir actualizar campos, ¿no? O filas. Campos, debería decir actualizar campos. Y le damos clic ahí. Lo que nos va a aparecer es esta pestaña. O sea, al hacer esto, lo que le estamos diciendo al sistema es, he agregado campos en mi Google Sheet, así que actualízalos, añádelos a los que ya tengo, ¿no? O sea, añádelos a mi lista de métricas y dimensiones que ya tengo agregadas en mi reporte. Entonces, el sistema encuentra las nuevas filas que hemos creado, le damos clic en aceptar y ya van a aparecer nuestras nuevas filas, ¿no? Luego luego simplemente aceptamos o vamos a la esquina superior derecha donde dice Done, perdón, no, ya me adelanté.
ahí donde dice Done, y ya van a estar agregadas nuestras filas. Entonces nos vamos a la siguiente pantalla y ya vemos las nuevas filas agregadas ahí. Y ahí también le he agregado yo otro gráfico para que lo voy a trabajar en unos minutos. Entonces, en resumen, cuando carguen, ustedes pueden cargar nuevos datos manualmente o hacer fórmulas como la que yo hice sencillas. Pueden cargar nuevos datos en una hoja de Google Sheets. Lo único que necesitan hacer obligatoriamente es actualizar, revisar el sistema que han actualizado esos datos, ¿no? Esto solamente ocurre cuando son nuevas filas. Por ejemplo, si cargan datos en las filas que ya tienen hoy, el día 23 y mañana 24 cargan nuevos datos, ahí no es necesario actualizar porque ya el sistema simplemente va a jalar los datos nuevos que han agregado por fecha, ¿no? Pero si tuvieran nuevas filas, sí hay que actualizarlo manualmente para que puedan reconocerla del sistema. Luego, entonces lo que vamos a hacer ahora es modificar este gráfico y ya le voy a quitar la opción de nuevas muertes, solamente tiene los casos confirmados y le voy a agregar nuevos casos, ¿no? Entonces ya, digamos, en este gráfico ya tengo solamente la foto de cómo está avanzando la enfermedad en cuanto a casos nuevos, ¿no? Voy a seguir avanzando. Lo mismo he hecho en este gráfico de barras de la parte inferior, ¿no? Lo que he agregado es las muertes y las nuevas muertes, ¿no? Se ve un poco raro ahí, pero digamos que la idea es, para fines prácticos, la idea es ver cómo se ve, cómo agregamos o cómo comparamos datos en un gráfico de barras. Así que se ve así, ¿no? ¿Por qué se ve tan grotesco, tan raro? Porque miren, fíjense en la parte que dice Custom, en el rango de datos, Default Date Range, y la parte de datos dice Custom. ¿Por qué? Porque por alguna razón cuando yo tenía los datos desde marzo 1 hasta marzo 31, no funcionaba este cuadro de barras, ¿no? No me daba datos, me parecía una línea plana. Entonces lo que hice fue cerrar los datos desde la fecha en que había datos hasta cuando la última que tenía y ya empieza a salir, ¿no? Parece que cuando no encuentra datos se raya, ¿no? Así que hay un par de cosas o errores así que he notado en los gráficos, pero pasa sobre todo cuando tenemos volúmenes muy grandes, ¿no? Y que no creo que les afecten, pero la mayoría de gráficos funcionan a la perfección el 99.9% del tiempo, así que por si acaso igual ese es un problemita que encontré, pero lo soluciono cerrando la fecha y ya está. Luego le estoy agregando el número de muertes. Claro, yo no tengo 17 muertes, como les dije, me está sumando las filas que contienen datos, ¿no? Y el 0 lo considera un dato también, entonces ese 0 me está contando como 1 en realidad. Entonces, sigo avanzando y lo que voy a hacer es lo mismo que hice en el caso anterior, es decir, cambiar la fecha oficial, digamos, de que muestra datos por el día de ayer y me cambia a número 5. Entonces ya tengo 5 muertes confirmadas hasta el día de ayer, ¿no? Ahora, ustedes pueden modificarle donde dice casos confirmados y muertes en esos scorecard, pueden ponerle un cuadro de texto donde diga específicamente, ¿no? Datos hasta el día de ayer, ¿no? Para, por si acaso, no sé, digamos que el día de mañana los casos confirmados, algunos se recuperen, digamos, y mis casos confirmados ya no sean 363, sino vayan a la baja y sean 320. Entonces van a decir que solo tenemos 320 casos, pues sí, ¿no? Entonces ahí la gente como que se puede confundir. Decía como si ayer tenía 363 y hoy día tengo menos. Entonces lo que pueden hacer ahí es añadirle notas de texto, ¿no? En caso tengan datos variables de ese tipo para que un usuario común y corriente no se confunda con mirando o analizando estos datos, ¿no? Siempre es bueno, yo recomiendo, sobre todo en estos casos, cuando son datos muy variables, datos que no van siempre hacia arriba, sino que en algún caso pueden bajar, pueden modificar, o donde mostramos datos específicamente a un día, que es a diferencia de todo el reporte que muestra de todo el mes, siempre recomiendo añadirle guías de texto, ¿no? O sea, unos pequeños subtítulos al scorecard o al gráfico para explicar las consideraciones que hay que tener para leer ese gráfico, ¿no?
Siempre es bueno. ¿Por qué? Porque por ahí siempre va a haber alguien que se va a preguntar y te va a decir, oye, pero no entiendo esto, ¿no? ¿Por qué, qué pasa con este otro número? Entonces siempre es bueno adelantarse y pensar en todos los tipos de usuarios que vamos a tener, entre los que se hacen preguntas y los que no. Aquí le voy a agregar un gráfico más, que es un gráfico de series también. En este caso va a ser el de casos confirmados versus muertes. Y aquí ya lo he agregado y le he puesto, le he agregado la parte de, le he agregado los datos, los números, ¿no? Ya que tenemos tan poquitos, tan pocas muertes, felizmente, recalco, que el, nu- que apenas se ve la línea, ¿no? Dentro de nuestro gráfico. Entonces lo que hago es le activo la opción de mostrar el número. Hay una opción ahí. Espérense, déjenme ver si la... Bueno, no hice la captura de eso, pero si ustedes se van a la parte, cuando seleccionan ese gráfico y se van a la parte donde dice Style, ahí deberían una opción que dice, deberían encontrar una opción que dice show Number o mostrar número y debería mostrarle la activación y debe mostrarle el número de ese gráfico, de cada dato de ese gráfico, ¿no? Ahora, les recomiendo si van a hacer datos o este tipo de gráficos por un mes, ponerlos de manera más amplia, o sea, un espacio más ancho, porque al momento de juntarse las fechas, por ejemplo, digamos que ya tengamos los 31 días, ¿no? Al momento de juntarse tantos números ahí como que no se van a ver, se van a superponer y no se van a distinguir. Entonces, si es así, si vamos a mostrar los números de los datos de cada gráfico, hay que siempre generar un poco más de espacio para que entren y no se superpongan, ¿no? Y se puedan ser visibles de manera inicial. Ahora, esta vez, ¿cómo se vería mi gráfico ya completo, digamos, publicado, ¿no? Obviamente todavía se le pueden hacer muchas mejoras estéticas, pero en general ya tengo mi cuadro formado, ¿no? Tiene el scorecard que me muestra el total, digamos, hasta el día de ayer. Tengo mi cuadro de casos confirmados versus muertes. Tengo mi cuadro de casos confirmados con nuevos casos. Y tengo mi cuadro de muertes versus nuevas muertes, ¿no? Mi gráfico de tablas. Entonces, podría añadirle alguno más de repente con los rangos de edades de los rangos de edades de los confirmados, ¿no? O podría añadir algún otro con alguna tabla con, digamos, los departamentos o distritos o localidades donde están los confirmados, o como dice la compañera, también alguno con los casos en UCI, ¿no? Para comparar cuáles son los que están en UCI, o de repente podríamos comparar o hacer un rango, un ratio, un nuevo dato calculado de los casos de los muertos con los casos que entran en UCI, ¿no? Por ahí que descubrimos que todos los que entran a UCI ya no salen jamás, ¿no? Podría ser un descubrimiento de este cruce de datos, ¿no? Que la idea es esa también, descubrir tendencias mirando los gráficos, ¿no? La visualización de datos. Ahora, este reporte está hecho para ver, digamos, en una pantalla de computadora, en una desktop así amplia, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero mostrar este reporte solamente digamos, quiero embeberlo en mi sitio web? En el video que les compartí, les muestro cómo funciona la herramienta para embeber datos en un sitio web. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es, digamos, podríamos generar un reporte en blanco, ajustar el ancho más o menos a lo que calculamos que puede verse en nuestro sitio web, que deben ser unos 450 píxeles por ahí, ¿no? Crear nuestro reporte al todo lo ancho, o sea, perdón, primero poner el espacio de trabajo en ese ancho, 450 píxeles, y luego crear nuestro gráfico en todo ese ancho, digamos, ¿no? En todo ese ancho y alto, y que solo se muestre eso, y luego ese gráfico embeberlo en nuestro sitio web, ¿no?
Me parece que esa parte no la puse en el video. Voy a ver si hago otro video solamente para mostrar cómo embeber este gráfico que les estoy mostrando ahorita en una página, ¿no? Creo que en el webinar sí lo mostré, pero lo puedo mostrar también ahora en un video, como un video tutorial de cómo mostrar o cómo hacer un gráfico para embeberlo directamente en nuestro sitio web, ¿no? Y eso, digamos, se va a ir actualizando automáticamente. Lo importante, como les digo, es siempre mantener actualizado el archivo o la fuente de datos, en este caso nuestro Google Sheets, ¿no? ¿Alguna pregunta con esta parte? Fernando, todos los paso a paso que nos estás mostrando ahora están en los archivos de las presentaciones en el aula virtual. Sí, bueno, esta es la presentación, la que les estoy mostrando, sí. O sea, van a encontrar esta presentación en el aula virtual también. Bárbaro, gracias. Alguien dice por ahí que no los puede escuchar. Ujú. Ah, ok, ok. Bueno, luego le pueden enviar el link al correo o algo, ¿no? Ujú. Entonces, ustedes pueden crear, como les decía, X número de fuentes en Google Sheets o de archivos o de documentos nuevos en Google Sheets y meterlos en un mismo reporte, ¿no? Solamente van a la opción de agregar datos y lo añaden como una nueva fuente, ¿no? Este, bueno, esto es todo por la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta específica que les puedo responder, no hay ningún problema. Sí, y como les decía, si pueden ustedes ir armando sus reportes, sería excelente que nos lo pongan en la siguiente clase aquí en el chat y de repente los podemos ir viendo. Por ahí que les doy alguna sugerencia para ver qué tal están quedando, ¿no? Sí, sería bueno, ya que estamos todos con este tema, de repente armar cuadros de la presencia de esta pandemia en su país y por ahí podemos de repente hacer algún reporte colaborativo, quién sabe, ¿no? Un comparativo de varios países también podría ser interesante. Sería excelente eso. Sí. Entonces, nada, la otra, voy a ver si creamos entonces un archivo y les brindo el acceso, lo dejo abierto para que ustedes vayan acá añadiendo información y esto. Es más, creo que lo puedo crear de una vez. A ver, un segundo. A ver, estoy creando un archivo.
Bien, he creado un archivo, ahorita está en blanco. Ahora que termine la sesión le voy a ir poniendo algunas cabeceras, digamos, para ver, pero en principio cada uno de ustedes lo puede editar, está libre para que lo editen. Y como les comenté, la plataforma de Google Sheets es colaborativa, así que en la parte derecha, al costado del botón Share o compartir, hay una opción de chat también, ¿no? Ya veo que están entrando varios. Hay una opción de chat donde ustedes pueden también compartir información y de repente ver cómo vamos añadiendo estas filas mejor y digamos, de repente hay alguna métrica nueva o un cruce de datos que por ahí que sirve que no estamos considerando, podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos ponerlo y empezar a armar esto. ¿Les parece? Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Y como les dije la vez pasada, ahí están mis datos de contacto. Cualquier cosa me escriben y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias Marcelo, Muchas gracias gracias. Juan. Buenas tardes. Buenas Nos tardes, vemos. chao. Chao, nos vemos la siguiente.